Esta es la sesión 3 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. Esta sesión presenta los diferentes tipos de dispositivos semiconductores que se utilizan como conmutadores en los sistemas de electrónica de potencia. Comencemos por definir los condicionantes absolutos de la etapa de manejo de potencia en un circuito de electrónica de potencia. La lámina presenta la característica corriente-voltaje del conmutador ideal para un circuito de electrónica de potencia. Mientras está en conducción, debe manejar la corriente deseada manteniendo un voltaje igual a cero. Cuando está en bloqueo, no debe permitir el paso de corriente mientras soporta el voltaje aplicado. La conmutación de un estado a otro debe ocurrir en tiempo cero. Estas condiciones, por supuesto, no son posibles de alcanzar en un dispositivo real, pero hay que tratar de aproximarse a ellas lo máximo posible, por lo que los condicionantes absolutos de la etapa de manejo de potencia en un circuito de electrónica de potencia son los siguientes. Primero, debe bloquear la máxima tensión posible en el sistema fuente-carga con un margen de seguridad adecuado. Segundo, debe conducir la máxima corriente posible en el sistema fuente-carga con un margen de seguridad adecuado. Y tercero, la potencia disipada debe ser la mínima posible y no sobrepasar los límites impuestos por las características térmicas de los componentes, inclusive durante la conmutación que debe transcurrir en el mínimo tiempo posible manteniendo un margen de seguridad adecuado. El margen de seguridad debe establecerse incluyendo fallas previsibles. Detallemos un poco más las características de un conmutador ideal. Primero, ser capaz de conducir corriente en las dos direcciones. Segundo, ser capaz de bloquear la conducción en las dos direcciones. Tercero, no tener límite en la cantidad de corriente que puede conducir en ambas direcciones. Cuarto, no tener límite en la cantidad de voltaje que puede bloquear en las dos direcciones. Quinto, su resistencia en conducción debería ser cero, para que no hubiese caída de tensión en conducción. Sexto, su resistencia de bloqueo debería ser infinita, para que no hubiese circulación de corriente de fuga en bloqueo. Séptimo, no debería disipar potencia. Octavo, los cambios de estado de conducción a bloqueo, apagado, y de bloqueo a conducción, encendido, deberían ser instantáneos. Noveno, no debería disipar potencia durante los cambios de estado. Décimo, debería ser completamente controlado, esto es, ejecutar los cambios de estado de encendido y apagado siempre bajo el control de una señal de mando. Undécimo, la respuesta a la señal de cambio de estado debería ser instantánea. Duodécimo, la señal de mando debería ser un cambio de nivel de potencial aplicado al terminal de mando. Y décimo tercero, no debería consumir potencia de la señal de mando de cambio de estado. Tomando todo esto en consideración, veamos qué cualidades, ventajas y desventajas presentan los diferentes dispositivos diseñados para los sistemas de electrónica de potencia. Comencemos por clasificar los diferentes dispositivos electrónicos de control de potencia. En primer lugar, consideremos la dirección permitida para la circulación de corriente. Los dispositivos se clasifican en unidireccionales si la corriente circula en el dispositivo en una sola dirección, o bidireccionales si la corriente puede circular en las dos direcciones. La segunda característica es por la capacidad de control externo. Aquí tenemos los dispositivos no controlados, los cuales se identifican como dispositivos del primer tipo al que pertenecen los diodos. Luego, los controlados en encendido o semicontrolados, identificados como dispositivos del segundo tipo al que pertenecen los tiristores y los triacs. Y finalmente, los controlados en encendido y apagado o completamente controlados, que constituyen los dispositivos del tercer tipo en el que se encuentran los transistores bipolares de juntura o BJT por Bipolar Junction Transistors, los tiristores apagados por compuerta o GTO, Gate Turn Off Thyristor, los transistores de potencia de efecto de campo de compuerta aislada o Power MOSFETs, y los transistores bipolares de compuerta aislada
o IGBT por Insulated Gate Bipolar Transistors. En las próximas sesiones iremos analizando cada uno de estos dispositivos. El primer tipo de dispositivos que vamos a analizar son los no controlados. En esta clasificación entran los diodos de potencia, que adicionalmente son dispositivos unidireccionales. Tienen dos terminales, el ánodo, identificado como A, y el cátodo, identificado como K. Su símbolo es el que tenemos a la derecha. Su estado, encendido o apagado, depende exclusivamente de las condiciones definidas en el circuito externo. Si el ánodo está polarizado con tensión positiva con respecto al cátodo, el diodo conduce y por lo tanto se encuentra en estado encendido. Una vez en conducción, el diodo pasa al estado de no conducción, esto es, apagado, cuando la corriente I sub AK se hace cero. En el mercado se encuentran tanto dispositivos de silicio como diodos de carburo de silicio, SiC, los cuales ofrecen mejores características que los anteriores. Los componentes de carburo de silicio están sustituyendo cada vez más a los de silicio puro. Pasemos al segundo tipo, los dispositivos semicontrolados. En este grupo se encuentran los SCR o tiristores y los TRIACs. Los SCR, por Silicon Controller Rectifiers, rectificadores controlados de silicio o tiristores, son dispositivos unidireccionales de 3 terminales, ánodo A, cátodo K y compuerta G o gate, como vemos en el gráfico superior. Para que circule la corriente I sub AK, la tensión externa B sub AK debe ser positiva y tiene que aplicarse un pulso de corriente en el terminal de compuerta. El paso del estado de conducción al de no conducción, esto es, apagado, solo depende de las condiciones definidas en el circuito externo. Dicho apagado se produce cuando deja de circular corriente I sub AK y la tensión B sub AK se hace negativa. Actualmente hay tiristores de silicio y de carburo de silicio. Los TRIACs, por su parte, cuyo símbolo tenemos en el gráfico inferior, son dispositivos bidireccionales, optimizados para operar como conmutadores AC a la frecuencia de línea. Pueden considerarse como la conexión en antiparalelo de dos SCRs. El tercer tipo de dispositivos son los completamente controlados. El estado de estos dispositivos, encendido o apagado, depende de las condiciones definidas en el circuito externo y de las acciones de un terminal auxiliar de control. Dentro de esta clasificación se encuentran los rectificadores controlados apagados por compuerta o GTO, Gate Turn Off Thyristors. Son básicamente un tipo de tiristor que puede apagarse extrayendo corriente desde su terminal de compuerta, como muestra su símbolo. Son dispositivos unidireccionales de conmutación relativamente lenta, optimizados para operar a niveles de tensión y corriente muy elevados. Los transistores bipolares de juntura, BJT, diseñados para operar a altas potencias, son dispositivos unidireccionales en los que la corriente colector-emisor está definida por la corriente de control de la base. Fueron los primeros dispositivos de silicio para altas potencias realmente completamente controlados, pero cuando se desarrollaron los FETs de potencia, los superaron en varias características, por lo que actualmente se usan muy poco. Ahora se están ofreciendo BJTs de nitruro de galio, GaN. Continuando con los dispositivos completamente controlados, tenemos los transistores metal óxido semiconductor de efecto de campo de potencia, Power MOSFETs. Se representan con un símbolo similar al de los MOSFETs de pequeña señal, en paralelo con un diodo de potencia. Sus terminales son drain o drenador, D, source o surtidor, S, y gate o compuerta, G. Son dispositivos bidireccionales debido a la presencia del diodo en antiparalelo entre D y S. La corriente drain source está definida por la tensión aplicada entre el terminal de control, esto es, la compuerta o gate, y el source. Debido a la presencia del diodo en antiparalelo, el MOSFET de potencia puede conducir corriente en las dos direcciones, corriente controlada entre drain y source y corriente no controlada o corriente inversa entre source y drain.
La mayoría de los Power MOSFETs son dispositivos de silicio, pero también se ofrecen dispositivos de carburo de silicio. Finalmente, tenemos los transistores bipolares de compuerta aislada, IGBTs, por Insulated Gate Bipolar Transistors, para los que se utiliza el símbolo mostrado a la derecha. Sus terminales son colector C, emisor E y gate o compuerta G. Son dispositivos unidireccionales que se comportan como un híbrido entre un BJT y un Power MOSFET. La corriente colector-emisor está definida por la tensión aplicada entre el terminal de control, esto es, la compuerta o gate, y el emisor. En esta sesión hemos visto las características que presenta un dispositivo ideal que se quiere utilizar como conmutador en los sistemas de electrónica de potencia, y a continuación hemos analizado los diferentes dispositivos con los que efectivamente contamos para este propósito, clasificándolos, por una parte, según la dirección en que puede circular la corriente, por lo que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, y en segundo lugar, por la capacidad de ser controlados por una señal externa, con lo cual se definen tres tipos de dispositivos. El primer tipo, dispositivos no controlados, al cual pertenecen los diodos. El segundo tipo, dispositivos semicontrolados, en el que están los tiristores y los triacs. Y el tercer tipo, dispositivos completamente controlados, que incluyen los GTOs o Gate Turn-Off Thyristors, los transistores bipolares de potencia, los MOSFETs de potencia y los IGBTs, Insulated Gate Bipolar Transistors. En las próximas sesiones iremos analizando cada uno de estos dispositivos que hemos mencionado.